Estás allí en Madrid y vamos a compartir en este tu espacio una nota que va a ser seguramente muy conmovedora e impactante, y tiene que ver con un joven que cuando tenía 15 años apenas fue detenido por manifestarse en las calles de Venezuela. Pasó por el Helicoide, es una de las cárceles más emblemáticas, especializada y famosa por ser un centro de detención y tortura, uno de los más temidos del régimen de Maduro. Ese joven, que se llama Dylan Canache, expresó algunas de las cosas que vivió en el Helicoide en esta grabación que vamos a escuchar ahora. Y en ese momento me levantaron jalándome el cabello y el piloto de la camioneta me hizo así con el arma y me dijo: vas para la muerte. Me dieron golpes en las costillas y me dejaron preso, desaparecido, secuestrado. Fueron torturas psicológicas una tras la otra. Después nos golpeaban cada requisa, nos robaban. Nada más teníamos un bombillo en el baño y únicamente alumbraba el baño. Como no había agua, la poceta se llenaba de heces. Hacíamos nuestras necesidades en la bandeja donde nos daban la comida. Y empezamos a utilizar la electricidad del bombillo del baño para generar un cortocircuito y encender un rollo de papel toalé que le llamábamos mechero. Y el humo aplacaba un poco el hedor de las heces que había en el baño. El horror, ¿no? Estamos en contacto con Dylan Canache, que está en el exilio y ha tenido la gentileza de atendernos para contarnos un poquito más en detalle lo que fue esa etapa horrorosa de su vida. Dylan, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, has tenido la gentileza de charlar con nosotros para que la gente sepa lo que se vive bajo el régimen de Nicolás Maduro y lo que vivió un ser humano como vos con apenas 15 años. ¿Por qué fuiste detenido? Bueno, en principio yo fui detenido con 16, ¿vale? Recién cumplido, un mes después de cumplirlo. Y fue detenido en el 2018, el 13 de enero, me secuestró el SEBIN en mi casa, me fueron a buscar a casa y la causa de mi detención fue porque estábamos planeando una protesta en las calles de Bellomonte, que es un lugar de la capital de Caracas, y el régimen se enteró de alguna forma y nos dieron una orden de captura con orden directamente presidencial. Uh-huh. Yo he estado manifestando desde el 2014, cuando tan solo tenía 12 años, y por todo este recorrido que he tenido en las protestas, de alguna forma llamé la atención del régimen y Te fueron a buscar. Te fueron a buscar. Dylan, está mi compañero Juan Dillon aquí también. Dylan, un gusto saludarte. Gracias por atendernos. A ver, estuviste en dos centros que no son cárceles, ¿no? Son centros de torturas y me gustaría que le cuentes a la gente de Radio Mitre un poco cómo son, ¿no? Cómo siguen siendo y cuál obviamente es la esperanza ahora que se abre de la intervención de los Estados Unidos y esto que pueda hacer una triste historia de Venezuela. Claro, yo estuve recluido durante aproximadamente 5 meses en el Helicoide, que es el centro de tortura más grande de Latinoamérica. Mucho que contar, la verdad, no creo que dé tiempo, siquiera en un día entero, de poder contarles todo lo que viví, todo lo que pasé y todo lo que ocurrió. Ya luego me trasladaron al centro de menores de Cochecito, ya que el Estado negaba que yo estaba secuestrado en el Helicoide. Y para ellos armar su mentira me llevaron a un centro de reclusión de menores. Uh-huh. Durante mi estadía en el Helicoide fue completamente crudo, sin luz, sin acceso a agua potable, etcétera. Y sobreviví gracias a la unión que tenía con mis compañeros, que también estuvieron detenidos por las mismas causas que yo. Todos éramos menores de edad, todos cumplieron la mayoría de edad en prisión. Y los abusos eran constantes, nos robaban la comida, nos golpeaban. Semanal era una requisa en la que nos robaban y aprovechaban de golpearnos.
mis compañeros fueron torturados, llevados a un sitio del helicoide conocido como El Bañito, que es una celda de 1 por 1 donde encierran hasta 20 personas. Fui obligado a leer un guión que me negué completamente, no lo leí, y por ese motivo me golpearon durante un par de horas en un área del SEBIN que se llama C2, que es un área de tortura completamente aislada, donde las personas duermen atadas con unas esposas y guindadas a una polea. Tengo muchísimo que contar, simplemente no. Sí, no sabes por dónde empezar, ni cómo terminar. Basta. ¿Cómo lograste salir de ahí? ¿Qué pasó? Realmente no lo tengo muy claro, pero tengo entendido que fue por unas negociaciones de la oposición con el régimen que me incluyeron en la lista. Yo era el último de la lista, ya que a mí me decían los SEBINes y tal que yo no iba a ser liberado, que en dado caso todos mis compañeros podían salir, pero yo no iba a salir del helicoide. Dylan, y hoy cuál es, cuál es si se puede decir, la esperanza, cuáles las inquietudes que tenés frente a lo que está ocurriendo, incluso cuando las crónicas que llegan, ¿no?, desde Venezuela, de Caracas, hablan de un régimen que en algunos casos en este primer tramo, si se quiere decir, de este tiempo extraño de transición, bueno, se ha radicalizado, ¿no? Hoy hay algunas crónicas que dicen que el régimen está revisando hasta los WhatsApp de la gente, está deteniendo a aquellos... Sí. Eso ha pasado siempre, desde que yo tengo uso de razón, desde que estoy... siempre la policía te ha detenido, te ha revisado el teléfono, viendo a ver qué encuentra, etcétera. Al principio era menos relevante, pero ya luego dieron tengo entendido que como una orden y tal de detener a todas las personas que tuvieran alguna conversación referente a política, apoyando a la oposición en Venezuela. Claro. ¿Y hoy qué esperanza tenés con...? Hay un modus operandi que las personas que están en los barrios y tal, no sé qué, se les daba una recompensa por cada capturado que ellos entregaban. $50, $20 y tal, de los consejos comunales. No sé si han escuchado de esto. Sí. A estas personas les pagaban $20, $50, tengo entendido, por simplemente entregar a personas que estuvieran en contra del régimen. Qué bárbaro. Claro. Hoy, ¿cómo es tu vida en España, Dylan, desde que te fuiste de Venezuela? Bueno, yo me fui y llegué aquí con ganas de trabajar, para salir adelante, ¿sabes? Yo no soy ningún político, ni tengo ningún tipo de apoyo de alguna fuente, que, ¿sabes? Yo aquí vivo y me valgo por mis manos. Dylan, muchísimas gracias por tu tiempo. Ojalá que tu vida cambie, mejore y algún día puedas volver a tu Venezuela. Eso espero. Un abrazo enorme. Abrazo. Vale, muchísimas gracias por el espacio, y lo que necesiten que esté a mi alcance, cuenten conmigo. Esto es solamente una pequeña historia y queda muchísimo por contar. Sin duda. Espero contar con ustedes en determinado momento para difundir alguna información o algo más. Siempre podés contar con nosotros. Esta radio viene llevando adelante el tema y la tragedia de Venezuela hace muchísimos años y lo seguiremos haciendo, sin duda. Gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias. Es Dylan Canache, expreso político, víctima de las torturas en el helicoide bajo el régimen de Maduro. Juan, me impresionó que diga que encerraban a 20 personas en una celda de 1 por 1, ¿no? No puedo ni imaginarlo. Y si se quiere, el cierto cuidado, ¿no? El impacto psicológico que ha sido como para obviar la descripción de los centros de tortura, ¿no? Que tiene, ¿no? Hay que decir toda régimen, una organización que ya tiene muchísimos años, ¿no? Correcto. Y la expresión también de un joven de 16 años, ahora con 24 años, que tuvo que exiliarse, ¿no? Claro. Reconstituir su vida. Vos sabés que tanto en Buenos Aires, que hay muchísimos venezolanos, pero aquí en Europa, o aquí en particular
en España es tremenda la cantidad de venezolanos que han tenido que rehacer su vida. En el día de ayer, parece una tontería, pero me fui a cortar el pelo y muchos de las barberías son atendidas por venezolanos. Acá te diría que la inmensa cantidad. Y es obligado hablar con ellos de la esperanza que tienen. Uno se hace amigo porque uno también es latinoamericano, entonces habla con otros códigos, con esas personas, y te cuentan todos de testimonios de este tipo, ¿no? Que se escaparon por persecución, se escaparon porque estaban muertos de hambre, ¿no? Directamente en Venezuela, y se abre la esperanza de recuperar los lazos familiares, ¿no? Claro. Así que me imagino que este chico está en esa misma etapa, con muchísima incertidumbre, porque el régimen en este momento, de acuerdo a la crónica, y eso le preguntábamos, está en esa etapa de recrudecer, radicalizar las conductas y las posiciones. Se ve mucho control, hay una división interna marcada dentro del gobierno de Delcy Rodríguez, que intenta acercarse a los Estados Unidos, pero hay un Diosdado Cabello, María, que está radicalizando todas las posturas y está mostrando muy fuerte en contra hacia el régimen. De hecho, Trump en el día de ayer, o el gobierno de los Estados Unidos, se está refiriendo directamente a él, no a Delcy Rodríguez, sino a Diosdado Cabello como una figura que en algún momento va a tener que detener. Así que una crónica que va a seguir el tema de Venezuela, María. Solamente terminar con un título, con un chiquitito, que tiene que ver con una especie de... A mí me preocupa lo que ha sucedido con los buques. Rodrigo también contaba hace un ratito, muy temprano, contábamos algo que ha sido de película de Netflix, la persecución desde el día 21 de diciembre, sobre todo de un buque en muy extrañas condiciones, un buque que incluso iba sin petróleo, el que fue detenido cerca de Islandia en las últimas horas, o en realidad el fin de semana, y hay mucha preocupación porque estamos hablando de una persecución de un barco de bandera rusa, o que cambió su bandera hacia una bandera rusa, un barco que no tenía petróleo, ¿no? Que al último momento se dio cuenta, o la información dijo que no se tenía petróleo, entonces vaya a saber por qué lo persiguieron, y además con la participación también de información y de la Armada Británica, ¿no? Entonces estamos hablando de aguas internacionales, de una persecución que tenía contado de un buque, también con la asistencia presumiblemente de un submarino ruso, y estamos a la puerta de una remake de la Guerra Fría, y hay que recordar que estuvimos en muchos aspectos durante la Guerra Fría formal de estar en una tercera guerra mundial. Entonces estamos en un momento geopolítico muy complicado. Hay que sumar obviamente las tensiones, y que hablábamos temprano de lo que está pasando sobre Groenlandia, que será un capítulo ya de la semana próxima con Marco Rubio en Dinamarca, que va a tener una reunión seguramente con los funcionarios para ver la suerte de este otro objetivo del gobierno de Donald Trump. La semana que viene no, mañana vamos a estar con más temas internacionales, pero tenemos el informativo. Gracias.